definimos lo que era la demanda. También nos detuvimos a ver los determinantes de la demanda, vimos lo que eran movimientos de la curva y sobre la curva, variaciones del precio y variaciones de cualquier otro determinante, y comenzamos a visualizar, hicimos un ejercicio de obtención de la ecuación explícita que representaba la curva de demanda que teníamos dibujada, que está, no sé si lo vieron en el libro de Samuelson, y adicionalmente a eso, empezamos a ver elasticidad. Alcanzamos a ver la elasticidad precio de la demanda, que era la sensibilidad de las variaciones porcentuales en las cantidades cuando varían porcentualmente los precios. Pudimos definir 5 tipos de elasticidad y pudimos asociar la elasticidad con el ingreso del productor o el gasto del consumidor. Recordarán ustedes, quedaron algunos tips para estudiar. Luego de eso pasamos a la elasticidad de ingreso de la demanda, no confundir aquí los dos ingresos. En el anterior es el ingreso del productor o gasto del consumidor, en este caso es el ingreso del consumidor, y vimos la relación que tenían las cantidades demandadas, o sea, la demanda de bienes ante variaciones en el ingreso, y qué significaba eso en términos de bienes normales o inferiores, y dentro de la elasticidad positiva, qué significaba que fuera mayor que 1 o menor que 1, ¿verdad? Nos quedó, terminamos ahí en la clase anterior, y nos quedó la parte, continuar con una elasticidad más, que la elasticidad cruzada. Antes que nada, si hay preguntas sobre la clase anterior o cuestiones que pueden haber quedado como duda, si alguien pudo hacer los ejercicios de matemática y eso, planteemos ahora las preguntas o las dudas en todo caso, y si no, seguimos con elasticidad cruzada. Bien, no los estoy viendo, así que no levanten la mano. Por favor, si alguien tiene, se desmutea en orden y hace la pregunta. Bien. Bueno, vamos a ver entonces elasticidad cruzada de la demanda. Esto de elasticidad cruzada nos induce a pensar en la relación entre bienes. Es decir, cuando miramos elasticidad cruzada de bienes, de la demanda de bienes, estamos mirando en realidad la relación que existe entre dos bienes. La elasticidad cruzada en la demanda, ahí ustedes lo están viendo en la definición, de la demanda. Elasticidad cruzada de la demanda es el cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien o servicio X ante el cambio del precio de otro bien. Siempre tengan en cuenta esto. Lo que vamos a tener nosotros es el cambio del precio del otro bien, y qué pasa con las cantidades demandadas de nuestro bien considerado. No confundir esto. Nosotros tenemos un bien determinado, un bien considerado, y lo que vamos a analizar son los cambios en el precio del otro bien. Ahí dice, ahí vamos a movernos, vamos a movernos a la otra, borramos, vamos a la otra diapositiva, y vamos a encontrar la fórmula que vamos a utilizar para el cálculo de esta elasticidad. Todas las elasticidades, todas, cualquiera sea ella, siempre van a arrojar un número, en el cual ustedes tendrán que saber y darle significación a ese número. Es decir, va a haber, dijimos que en la elasticidad de precios siempre el signo iba a ser negativo, pero ojo que no en todas las elasticidades el signo no tiene importancia, y vamos a ver que en esta elasticidad sí cobra importancia el signo. Lo que nosotros vamos a mirar, para los que tienen alguna iniciación en matemáticas, sería como un concepto de derivada, pero lo que vamos a mirar es el incremento porcentual que tienen las cantidades del bien considerado cuando lo que cambia es, cuando lo que cambia es el precio del bien, del otro bien que estamos analizando. El incremento porcentual en las cantidades del bien X versus o sobre el incremento porcentual de los precios en el bien Y. Esa es
la cuenta, ese es el análisis que vamos a hacer, y vamos a ver entonces qué es lo que nos arroja. Nos desplazamos hasta la otra diapositiva. A ver si puedo. Ahí estamos. Y vamos a analizar un caso de elasticidad cruzada y a ver qué conclusiones nos lleva. Ustedes ven ahí, en la diapositiva, que tenemos la sandía y el melón. La sandía y, por otro lado, el melón, que lo tenemos ahí. Aquí abajo el melón. Lo que vamos a analizar es la sandía, las cantidades de sandía, y lo vamos a hacer partiendo de un supuesto que es un incremento, ahí los tienen en la flechita, en el precio del melón. Es decir, nuestro bien considerado es la sandía y nuestro bien alternativo es el melón. El impulso, como ustedes saben, lo que vamos a tratar de analizar, o ya se los anticipo, es qué clase de relación tienen estos dos bienes. Nosotros vamos a suponer que tenemos una tabla de precios que empieza en 0 y termina en 6 para ambos bienes, y un consumo, esto es la demanda de mercado, de 200, 400, 600 y 800 miles de kilogramos por mes en cada uno de los bienes. Nosotros partimos de una situación inicial A, que está ahí graficada, en la cual a precio 3, lo vamos a borrar, lo vamos a marcar. Vamos a borrar aquí. Ahí vamos a decir que a precio 3, entonces, inicial, se consumía o se demandaban, siempre son cantidades demandadas, aquí lo tenemos, 400.000 kilogramos de melón al mes. ¿Todos lo ven? Sí. Bien. Sí. Recuerden ustedes que la elasticidad, lo voy a anotar ahí arriba, cruzada, nos exige, o nos planteamos una fórmula que relacionaba el incremento porcentual de las cantidades del bien X sobre el incremento porcentual de los precios del bien Y. Nosotros dijimos que nuestro bien considerado, es decir, el que le vamos a analizar las cantidades, o sea, nuestro bien X es la sandía, y nuestro bien Y es el melón. ¿Ven todos eso? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Hay alguna duda? X, sandía, considerado, y melón, el alternativo. El que estamos tratando de analizar qué clase de relación lo une al melón y la sandía. Bien, entonces, lo que vemos es que el precio del melón varía y sube de 3 a 4. O sea, pasa de 3 pesos a 4 pesos, o 3 dólares a 4 dólares, y que eso trae una consecuencia en el esquema de melón de una caída de 200.000 kilos al mes de demanda. ¿Todos ven eso? Pasan del punto A el punto B. Entonces, en términos del precio del melón, la variación porcentual está calculada acá abajo, y nosotros podemos decir que el precio del melón aumentó un 33,3%. ¿Todos ven eso? Sí. Bien. El precio del melón aumentó. Bien, vamos al mercado de sandía y observamos que al mismo tiempo que ocurría esto con el precio del melón, la demanda de sandía se desplazaba hacia la derecha. Un desplazamiento hacia la derecha de la demanda, en base de lo que vimos ya. ¿Qué significa? Por favor, piénsenlo. ¿Qué significa un desplazamiento en ese sentido, como estoy marcando en la demanda? Significa que una variación, pero no en el precio, Que que por otra aumenta cosa. A un ver, determinante. Precio. de Es que a uno, por aumenta un favor, de a uno. determinante. De a uno. Repítame porque no le escuché.
me sale entrecortado. Yo, que Esta. hubo una variación, pero que no es del precio, sino de otro factor. Exactamente. La primera conclusión es que lo que ha pasado en el mercado de sandía es que varió, varió un determinante que no es el precio. ¿Sí? Y pregunto, de acuerdo a los determinantes que vimos, ¿es el ingreso? No, no varió el ingreso. ¿Es los gustos? Tampoco. Aquí aumentó la demanda y no dijimos nada de los gustos de la sandía, ni siquiera dijimos nada del ingreso de los demandantes, ni de melón ni de sandía. ¿Son las expectativas? No, no. Lo que ha ocurrido aquí, y es Precio de los bienes complementarios o no, complementarios sustituto. o sustitutos. Bueno, ahora eso se trata de deducir qué es lo que pasa, complementario o sustituto. Lo que ha cambiado es el precio de un bien relacionado. ¿Se acuerdan? En una de las diapositivas que vimos hablaba de los bienes relacionados. Bien, ¿y qué sentido ha tenido ese cambio? ¿Qué ha pasado con la demanda de sandía? ¿Aumentó? ¿Aumenta? Aumenta. ¿Todos coinciden? ¿Alguien Sí. no coincide con que esto es un aumento de la demanda de sandía? Sí, es un aumento de la demanda de sandía, claramente. La demanda aumenta cuando se aleja del origen, disminuye cuando se acerca al origen. Todos sabemos que el origen es cero, ¿verdad? Bien, entonces, al mismo precio, porque el precio de la sandía no ha cambiado, las unidades demandadas de sandías en el momento en el que el precio del melón estaba a 3 eran 200 y ahora las unidades pasaron a 400. Obviamente esto es un ejemplo, ¿eh? Pasaron de 200 a 400.000 kilogramos por mes. Es decir, esto está hecho muy paradójico por los valores. Este es un ejemplo muy simple, pero es para identificar esto. Bien, entonces ya tenemos el incremento en los precios de I, que fue 33%, ¿y cuánto aumentaron las cantidades? Nos falta ver, digamos, ustedes ven por aquí, este ya lo tenemos, nos falta averiguar el incremento en las cantidades de X. Aquí abajo lo estamos viendo. Las cantidades de X pasan de 400 unidades ahora a 200 que había antes, divididas las 200 que había antes, aumentan un 100%. ¿Todos ven ese aumento del 100% en las cantidades? Es Sí. importante. ¿Cómo hiciste la cuenta, profe? ¿Cómo hiciste la cuenta? Ahí está planteada, mire, ahí. 400 unidades hay ahora. 200 unidades había antes. Lo pueden hacer con esto o pueden hacer 400 dividido 200, ¿sí? Esto le va a dar 2 menos 1 y multiplican todo por 100 y les va a dar 100%. ¿eh? Esto es variación porcentual. Lo que le está preguntando esto es variación porcentual, como dice la fórmula de la elasticidad cruzada. O cualquier otra fórmula de elasticidad son variaciones porcentuales. Tienen que tener muy en claro lo que es variación porcentual de lo que es un porcentaje directo. Si no, no vamos a poder. Había un ensayo sobre números índices, construcción de índices, construcción de variaciones, monto de interés compuesto. Son todas cuestiones que tendrían que tener incorporadas ya, pero que bueno, lamentablemente hay que repasar si no las tienen fijas. ¿Se entendió la cuenta? ¿A quién preguntó? Sí, sí. Listo. Bueno, borramos todas las entradas, limpiamos, y entonces nuestra elasticidad cruzada nos marca esta cuenta, 100% dividido 33% nos marca 3. 3 es un valor positivo. Y nos dice entonces que la elasticidad cruzada de la demanda entre bienes sustitutivos es positiva. Cuando la elasticidad positiva, cuando la elasticidad cruzada nos da positiva, lo que estamos es analizando la relación de bienes sustitutiva, es decir, la sandía sustituye al melón y viceversa. ¿Se entiende? Bueno, vamos a dejar para que ustedes estudien qué pasa con los bienes complementarios. Estos son bienes sustitutivos. ¿Qué pasa con los bienes complementarios? Bien, la conclusión es muy simple. Si la analizamos en perspectiva, en la posibilidad real de lo que pasa en un mercado, al aumentar
el precio de uno de los bienes, la gente se inclina por comprar el otro bien que lo sustituye. La carne de vacuno con la carne de cerdo. Bueno, en fin, hay infinidad de casos en los que cuando aumenta el precio de uno de los bienes, la gente se inclina por aumentar por demandar el otro bien, aumenta las cantidades demandadas del otro bien que lo sustituye. Esto funciona en casi todo el mundo, en Argentina más o menos, porque como todo aumenta, la gente ya no sabe qué hacer, pero es lo que la teoría económica nos marca. Nosotros, con la elasticidad cruzada de la demanda, con el análisis de la elasticidad cruzada de la demanda, lo que encontramos es la relación entre bienes. Obviamente, si la cuenta de elasticidad cruzada da 0, ¿qué nos indicaría? O sea, les anticipo lo que les pedí y que ustedes encuentren, entre bienes complementarios. Por ejemplo, nafta y automóvil, ¿qué debería pasar? ¿Aumenta el precio de la nafta? ¿Qué pasa con la demanda de automóviles? ¿O aumenta el precio de los Disminuye. automóviles? Claro, bueno. Entonces la relación es negativa. Ahora, la pregunta es, a ver si podemos razonar un poquito esto. ¿Qué pasa si hago la cuenta entre dos bienes y la elasticidad cruzada me da 0? No se modifica nada. ¿Cómo no se modifica nada? Yo aumento el precio de un bien y la demanda del otro bien, del bien considerado, no se mueve. ¿Qué pasa? No tienen Que no es, relación. No tienen no es relación. sustituto. Exactamente. Exactamente. No tienen ninguna relación. Y obviamente la intensidad del número da el grado de relación que existe, ¿eh? Es un número alto, 3. Bien, ¿hay dudas o preguntas sobre esto? Podemos avanzar un poco entonces, si esto me deja. Ahí está. Bien. Vamos a cambiar la diapositiva, pidiendo permiso al... Ahí está. Y vamos a abrir un tema que vamos a sobrevolar, pero que hemos ya enunciado en clase y que surge directamente de los elementos económicos que aportan los conceptos neoclásicos. Y fundamentalmente a partir del cambio en la concepción de la teoría del valor. Es decir, cuando el mundo neoclásico aparece, nos dice que la teoría del valor cambia fuertemente, aunque no cambia casi nada del mundo clásico, incorpora cosas, incorpora matemáticas, pero sí hay un cambio, como dijimos ya en clase, fundamental, que es sobre la teoría del valor. La teoría del valor pasa a ser subjetiva y entonces cobra fundamental importancia la actitud, la conducta, las preferencias que tienen las unidades, tanto de consumo como de producción. Nosotros tenemos una unidad de consumo, que es el consumidor, y una unidad de producción, que es la empresa o la organización productiva, empresa transformadora. Ahora nos vamos a dedicar muy por encima, porque si bien es tema de microeconomía, la idea es que ustedes lleguen al curso de microeconomía que se da a continuación con algunos elementos ya conocidos. Vamos a sobrevolar los elementos que trata la teoría del consumidor y fundamentalmente los tópicos que toca y las cuestiones que hay que considerar dentro de la teoría del consumidor. Bueno, la primera cuestión que vamos a ver, o sea, vamos a ver 5 puntos, entre los cuales vamos a hablar primero de las preferencias, o sea, qué son las preferencias, lo vamos a hacer de manera muy sintética, y después vamos a presentar una función de utilidad, una curva de indiferencia, la restricción presupuestaria y cómo se equilibra o cómo se maximiza la utilidad o satisfacción del consumidor. Cuando hablamos de preferencias, en realidad lo que estamos diciendo es que cada persona tiene una escala, un esquema de preferencias potencialmente distinto, probablemente distinto, quizá no tan distinto. Quiero decirles que esto tiene una antigüedad suficiente. Yo tengo que empezar por el principio, como casi todo, pero tiene una antigüedad, ha sido muy criticado
Pero yo voy a empezar antes de criticar, voy a empezar por lo menos por exponer de dónde sale esto de la teoría del consumidor. Bien, si nosotros aceptamos que el valor es una magnitud, es una cuestión individual, pasa a primer plano las características de quién es del individuo que decide a qué le da valor y qué valor le da a las cosas. Y entonces, las preferencias de las personas nos hacen pensar en que existe un plano ideal en el cual las personas ordenan sus deseos y pretenden, digamos, fijan la forma en que pretenden satisfacerlos. Tienen una orden de prelación y en función de ese orden establecen un cuadro o un marco de preferencias. ¿Eh? Esas preferencias son las que ordenan, en definitiva, su conducta. Obviamente, esa conducta también va a venir limitada por la restricción presupuestaria, fundamentalmente, y las demás restricciones que impone la producción de los bienes, el acceso a los lugares donde se venden, donde se comercializan, los materiales, digamos, con los que se produce, el perfil tecnológico, el reemplazo tecnológico, bueno, en fin. Pero lo cierto es que si nosotros nos focalizamos en las preferencias, podemos deducir que cada individuo va a tener un cuadro o un mapa de preferencias que van a gobernar su conducta. ¿Eh? Y por otro lado también vamos a estar hablando, cuando hablemos de teoría del consumidor, de un individuo racional. ¿Eh? Es decir, es un individuo que tiene un cierto grado de racionalidad. Los autores neoclásicos al concepto de racionalidad lo relacionan con la cuestión que si una persona en un contexto determinado, con un determinado nivel de ingresos y con su mapa de preferencias ya activo, esto obviamente no es un mapa de preferencias que uno escribe en un papel, solamente los consumidores más ordenados hacen eso, pero yo estoy seguro que en cierta manera cada uno de nosotros tenemos un esquema de preferencias y tenemos un esquema de prioridades en nuestra asignación por el consumo. Entonces, ese contexto racional nos marca que en una situación determinada, si el consumidor hace una elección, mientras esa situación se mantenga, es decir, no cambie ninguno de los elementos, el consumidor va a seguir eligiendo lo mismo. Y a esto se le llama una conducta racional del consumidor. Bien, esto ustedes saben, y si no saben vamos a empezar. En este mismo programa tenemos teoría del comportamiento o economía del comportamiento, economía conductual se llama. Está bastante atacada la racionalidad del consumidor, pero nosotros la vamos a dar como un supuesto para que funcione la teoría del consumidor, porque así fue expresado por sus autores, por los autores neoclásicos. Bien, entonces vamos a ir a presentar, obviamente lo que tenemos es que podemos clasificar los bienes. Alguien puede decir, bueno, pueden hacer todos un mapa de preferencias, y alguien quizá en este momento quiera comprar un celular, alguien pueda querer comprar una netbook o una notebook, alguien pueda querer comprar una moto, otro puede querer comprar un auto, otro puede querer comprar o, digamos, consumir, en cierta manera, no sé, alguna bebida gaseosa o incluso cerveza. En fin, nosotros sí lo que podemos hacer es construir un mapa o un plano, en principio, en el que nos relacione, en el que se nos relacione. Obviamente cuando los consumos son individuales esto es más complejo. Vamos a ir, para explicarlo mejor, a una cuestión muy simple. Por ejemplo, supóngase que alguien hoy en este momento tiene muchas ganas de tomar alguna bebida. Póngale, el consumidor le pone el nombre a la bebida. Pero bueno, ya estamos casi a las 6 de la tarde. A ver, ¿qué hora es? Son 6. Son las 6 de la tarde y tenemos sed. Y hace un poquito de calor, entonces todos tenemos ganas de tomar una bebida. Entonces podemos construir, y eso es lo que voy a presentar a continuación,
una función que relaciona nuestra satisfacción, a la que vamos a llamar utilidad, y las cantidades de dosis consumidas de la bebida que estamos eligiendo. Por supuesto que, además de la conducta racional, que creo que lo omití, también del supuesto de conducta racional del consumidor, también le imponemos que ese consumidor desea maximizar su satisfacción o utilidad. Vuelvo a decir, cuando digo utilidad, en la teoría del consumidor asocienla con satisfacción. Bien. Vamos a ver si me deja pasar. Ahí tenemos una función de utilidad. Esta función de utilidad nos está diciendo que podemos, la primera cuestión que nos impone, que no fue una cuestión sencilla, es que asignamos un cardinal, un número, a la utilidad que estamos viendo, y aquí lo que vemos son unidades o cantidades de dosis consumidas. Esta función de utilidad nos está marcando que, en definitiva, a medida que vamos, obviamente 50 pueden ser 5 y 100 pueden ser 10 unidades o 10 copas de la bebida o 10 latas de la bebida que estamos considerando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nosotros vamos a ver en la función de utilidad, que está representada ahí, lo que nos dice es que en las primeras dosis del bien, aquí cuando consumimos la primera unidad, el nivel de utilidad o satisfacción que obtiene este consumidor es alto. Pero que luego, a medida que va consumiendo dosis de utilidad, dosis del bien elegido, la curva se va como aplanando, como achatando. Esto nos quiere decir que la cantidad de satisfacción adicional que obtenemos o utilidad, pero aquí es satisfacción, la cantidad de satisfacción adicional que obtenemos por seguir consumiendo dosis del mismo bien, va a ir en decadencia, va a ir cayendo, hasta que llega un punto, este consumidor evidentemente tenía muchas ganas de consumir gaseosa o la bebida que fuera, en el cual, allá por las 10 unidades, ahí, está casi tocando su máximo. El máximo más o menos anda por aquí, supónganse que sea 15 unidades, 15 vasos pequeños de la bebida que ustedes quieran. Y también podemos continuar esto. ¿Qué pasaría si yo les digo 20 vasos? ¿Alguien se está imaginando que Empieza a teníamos bajar. Exactamente, empieza a bajar. Lo más A volver probable... al punto de inicio. No va a llegar porque si es cerveza lo van a llevar a internar y si es gaseosa se va a volar y va a pegar en el techo, digamos. Pero lo que debemos concluir en esta cuestión es que es una de las leyes de Gosen que gobierna la teoría del consumidor, es que a medida que vamos consumiendo dosis de un mismo bien, la utilidad total o satisfacción total primero crece fuertemente, luego lo hace de una manera más lenta el crecimiento hasta que llega a un máximo y empieza a decrecer. ¿Bien? Nosotros cuando vemos utilidad, lo que estamos definiendo aquí es la función de utilidad de un consumidor. Cuando vemos utilidad, podemos hablar ya del aporte marginal. Yo lo voy a tratar de hacer sin fórmulas al aporte marginal. Habíamos dicho que, ¿cuál sería la utilidad total cuál sería la utilidad media de este consumidor? Vamos a tratar de ver la utilidad media. Bueno, como es un promedio, podemos decir que la utilidad media es la utilidad total sobre la cantidad.
Bueno, vamos a ponerle Q, y vamos a anotar aquí. Aquí vamos a poner, para no olvidarnos, satisfacción, la S de satisfacción, y vamos a ir acá abajo y vamos a poner la Q de cantidad de dosis del bien que estamos analizando. ¿Se ve ahí? Bien, yo obtengo la utilidad media dividiendo la utilidad total sobre la cantidad. ¿Y qué es la utilidad marginal en este caso? A ver, de acuerdo a lo que hemos dicho en clase, ¿alguien lo puede deducir? El incremento que tiene. El incremento que La tiene, curva. el La incre- última, la última, no me La última unidad. claro, no la última unidad, sino la utilidad marginal vendríamos a hacer, vamos a ayudar, ayúdenme en la definición, a ver, el incremento que la última unidad consumida por este consumidor o por estos consumidores provoca ¿dónde? En la satisfacción o utilidad total. satisfacción. ¿eh? Es el incremento en la satisfacción total o utilidad total. Discúlpenme que use cualquiera de las dos acepciones, sobre el incremento en la cantidad. Eso es la utilidad marginal. Es decir, que lo que nos mide... ¿Hay alguien con el micrófono abierto, por favor? Si alguien le puede avisar. ¿Y por qué trabajaba ya? Cristian, Y, Cristian. Bueno, voy a tener que salir de la presentación. Camila, ¿estás escuchando? Si Sí, podemos... ahí lo desactivo. Bueno, por favor. Decíamos, el incremento en la utilidad total sobre el incremento en la cantidad nos va a dar la utilidad marginal. Y para no complicarla mucho, la utilidad marginal va a tener como elemento fundamental que cuando la utilidad marginal sea cero, la utilidad total va a ser máxima. Es decir, la utilidad marginal va a ser una función que va a venir por aquí, va a cortar el eje de las X por ahí, y cuando la utilidad, es decir, cuando el incremento que me provoque la última unidad consumida me dé cero en la utilidad total, aquí, es en el momento en que tengo la utilidad total máxima. ¿Se ve en la gráfica? Ustedes saben que un máximo es cuando tiramos una tangente paralela al origen en la función considerada. Bien. Creo que hasta ahí vamos a explicar esto de la función de utilidad. ¿Todos lo entendieron? Es decir, en base a las preferencias podemos armar un plano de utilidad, podemos considerar la utilidad o satisfacción de un bien, y podemos concluir que a medida que vamos consumiendo dosis de un mismo bien, la utilidad o satisfacción nuestra va a crecer hasta un momento en que se hace máxima y a partir de ahí va a decrecer. Y esa situación coincide, el máximo de la utilidad, coincide con el hecho de que cuando la utilidad total es máxima, o la satisfacción total es máxima, la utilidad marginal es cero. Eso nos está diciendo que cuando el incremento en la utilidad total dividido el incremento en la cantidad me dé cero, voy a estar en un máximo. ¿Se entiende ese concepto? Las unidades que están por debajo, la cantidad de unidades consumidas por debajo de la unidad máxima, que yo aquí puse 15, 14, 13, nos van a estar dando una utilidad marginal positiva, es decir, van a ir aumentando cada vez menos la utilidad total, y las que estén a la derecha de 15, es decir, 16, 17, 18, 19, 20 y además, van a ir siendo negativas. Por eso cruza el eje. Esta negatividad que vemos ahí es la negatividad, la caída que vemos en la utilidad total ahí. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Sí. ¿Alguna pregunta?
¿Y la utilidad media? La utilidad media va a aparecer, a ver si la puedo encontrar por acá, va a aparecer algo así, la utilidad media, si la grafica, algo así. La utilidad marginal va a ser así, y va a cruzar la utilidad media, y en el punto donde se cruzan, esto vendría a ser la utilidad media, siempre la utilidad media va a ser positiva, ¿verdad? ¿Entendemos por qué? Porque la utilidad total salvo en que, como alguien dijo por ahí, nos pasemos de rosca con las unidades y ya no nos dé cero, no volvamos al origen, sino pasemos a un negativo. Pero creo que uno se muere antes de esto, ¿no? En el punto en el que se cruza la utilidad media y la utilidad marginal también hay otra sensibilidad, se llama punto de inflexión. Aquí no está bien graficado, por ahí en algún momento si les interesa, ya en micro se van a volver locos con esto, pero ese punto de inflexión nos marca que cambia el ritmo de crecimiento de la utilidad total. Es decir, para los que estudiaron matemática, las tangentes que pasaban por debajo comienzan a pasar por arriba de la función de utilidad total, las tangentes. La tangente sabemos que es la recta que toca a nuestra función en un solo punto, y eso nos marca un punto de atención, digamos. Antes del punto entre el cruce de utilidad media y utilidad marginal, la utilidad total está creciendo muy fuertemente, y a partir, es decir, antes de ese punto, si ustedes quieren, desde aquí para acá, la utilidad total está creciendo muy fuertemente, entonces vamos a demandar más dosis del mismo bien, y desde ese punto hacia la derecha, la utilidad total comienza a crecer menos que proporcionalmente, más lentamente, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Bien. ¿Hay preguntas? Vamos a borrar las entradas. Y imagínense ustedes ahora que yo voy a tirar rayos, así, supónganse que sean rectas. Ya los economistas tenemos que meter supuestos. Esos rayos, esos 4 rayos que ustedes ven ahí, son como rebanadas que yo puedo decir que marcan distintos niveles de utilidad. Esta es la utilidad 1, esta es la utilidad 2, aquí tenemos la utilidad 3 y aquí tenemos la utilidad 4. ¿Sí? ¿Todos ven eso? Y arriba tenemos supóngase que en, en el, en el punto máximo tenemos la utilidad 5. Supóngase que esa es el rayo que lleva hasta 5. ¿Está bien? ¿Todos ven eso? El punto más alto de utilidad sería el 1, ¿no? Bueno, si usted quiere, lo que pasa es que si sigue creciendo la utilidad, se va a quedar sin... ¿Qué le pone? 0 después, menos 1. Si empiezo como 1 del punto más bajo de utilidad, no tengo límite para arriba. En cambio, si empiezo de 1 por el más alto y me cambia la función... Bueno, hágalo como usted quiera. Lo importante es que no se confundan con esto. ¿Me sigue? O sea, supongas, cambia la función de utilidad y se va para arriba. Si le pone 1 al primero, se va a encontrar con que al que está más arriba le tiene que poner 0. Entonces yo prefiero hacerlo así, pero esto es libre. Mientras sepan explicar lo que están haciendo, es libre. Prefiero poner como 1 la utilidad más baja y 5 la utilidad más alta en última instancia, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. ¿Todos entienden? Bueno, Sí. vamos a hacer un poco más de abstracción. Sé que esto es bastante abstracto, pero les puedo asegurar que son las ideas que gobernaron el mundo, y hoy quienes piensan seguir economía por el lado de los minarquistas o anarcocapitalistas, que hay mucha moda con el amigo Milei y todo esto, lo van a tener que saber, pero como mejor que el número de documento. Bien, lo que vamos a hacer con esos niveles de utilidad, y lo vamos a tratar de ver en la siguiente diapositiva, si es que esto me deja. A veces se ponen rebeldes estas cosas.
Ahí me pasé. Ahí es, no, a ver. Sí, en esta. Es algo que se llama curva de indiferencia. Recuerdan que lo habíamos presentado. La curva de indiferencia establece las cantidades relativas de dos bienes que poseen un mismo nivel de utilidad o satisfacción. ¿Qué estamos diciendo aquí? Supóngase que yo aquí tengo la utilidad 3. Saben que por encima de esta curva de indiferencia, yo voy a poder graficar así con mucha dificultad. Esta sería mi utilidad 4, la utilidad 4. Por debajo de esta curva de indiferencia, yo tengo la utilidad 2. ¿Están todos viendo esto? Obviamente más por debajo está la utilidad 1. La 1. Utilidad 1. Esta es la 1. 1, 2, 3 y 4. ¿Todos bien? Y bueno, la 5, recuerdan que era la que estaba más arriba, ¿no? La 5 andaría por aquí. ¿Sí? Pero noten que yo he relacionado estas curvas o esos niveles de utilidad en relación a dos bienes. En el gráfico anterior nosotros teníamos un solo bien, el bien 1, y ahora he incluido en la gráfica, ustedes lo pueden ver ahí, he incluido otro bien. Si vamos al gráfico anterior, si esto me deja, a ver. En el gráfico anterior teníamos un solo bien, ¿sí? La función de utilidad para un bien. O podríamos decir que si yo agrego un eje aquí y nos vamos ya, esto es un plano, pero si yo agrego un eje aquí y unidamos cantidades de otro bien, B, y pongo un eje aquí, que serían las cantidades del bien A, estoy en el espacio. Aquí saben que tenemos una posibilidad limitada de graficar, porque podemos graficar como máximo el espacio. Nosotros en el origen vemos un plano. Si yo hago este dibujo, lo que estoy dibujando es un espacio, pero obviamente no estamos en el espacio. Para imaginarse en el espacio nos tenemos que imaginar el rincón de la habitación o donde ustedes estén. Entonces, si yo lo que estoy haciendo ahora es como, imagínense el rincón, imagínense que hay una montaña de arena, con la base redonda, que vio el camión que la descarga, la base redonda da a ese rincón, y yo lo que estoy viendo en el espacio es una montaña de arena, que es mi función de utilidad, que es esta torta, esta montaña que estamos viendo aquí parcial. Abajo tengo el piso, y la montaña, los niveles de la montaña, me da los niveles de satisfacción que tiene este consumidor. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, eso es lo que intentamos. Vamos a borrar aquí, para que no nos quede. Bueno, después lo borraré. Acá está. Vamos aquí. Cuando nosotros lo vemos desde arriba, ahora nos paramos arriba, es como arriba del rincón. El rincón nos queda en el origen, es decir, aquí, en este punto, nos queda el rincón, y es como si nos paráramos de arriba y vemos la montaña de arriba. Vamos a desechar toda la otra parte de la montaña, esto sería redondo, pero lo vamos a desechar por una cuestión de racionalidad. Es decir, si un nivel de satisfacción lo alcanzamos aquí, este es un determinado nivel de satisfacción, yo lo alcanzo en este punto, ¿verdad? En el límite cuando toco esa montaña. También si continúo, como para aquí, si continúo, lo podría alcanzar en este otro punto cuando el límite o el nivel de utilidad continúe. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este nivel de utilidad yo lo alcanzo con esta cantidad de bienes consumidos, mientras que el mismo nivel de utilidad lo alcanzo con una cantidad muy superior de bienes consumidos. Entonces, pierde sentido, en el análisis económico, pierde sentido que yo consuma esta unidad, esta cantidad de bienes, X, ¿sí? Cuando en realidad con esta cantidad alcanzo el mismo nivel de satisfacción. ¿Entendemos eso? Eso es lo que nos hace descartar toda la parte
del nivel de la montaña que no necesitamos por lógica o por razonabilidad. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Bueno. Si no hay preguntas, vamos a pasar a analizar qué estamos diciendo aquí. Nosotros estamos diciendo que una curva de indiferencia, que ahí más o menos le di una idea de cómo la construimos, es decir, representa un mismo nivel de utilidad, ¿sí? Y representan distintas combinaciones de ambos bienes que me dan el mismo nivel de satisfacción o utilidad. ¿Lo entienden? Q sub 1, 1, Q sub 1, 2, o sea, las cantidades del bien 1 y las cantidades del bien 2 que me dan este nivel de utilidad que habíamos definido, no recuerdo si era la utilidad 3 esta, ¿sí? Me da esa combinación de ambos bienes me da la misma satisfacción que 2,5 del bien 1 y 8 del bien 2. O 2 del bien 1 y 11 del bien 2. Todas son todos puntos situados, el punto A, el punto B y el punto C, son puntos situados en el mismo nivel de utilidad. ¿Se entiende? Es decir, construimos nuestro mapa de utilidad, agregamos la cantidad de bienes que sean necesarios, nosotros vimos el ejemplo con un bien, obviamente cuando salimos de la posibilidad de representación gráfica, que es una ayuda, ya nos metemos en un esquema analítico donde podemos ver más variables, pero no las podemos graficar. No podemos graficar 10 variables, pero sí podemos analizar 10 variables. Por eso es siempre conveniente que se hagan amigos del esquema analítico y del esquema analítico pasen al gráfico cuando se pueda. Porque al revés a veces no se puede. Es más, generalmente analizan un nivel tal de variables que es imposible la gráfica. O se puede graficar solamente la variable más importante que queramos destacar. Bien, ¿cómo vamos a tratar o cómo la teoría microeconómica, con toda esta, ustedes notarán el nivel de abstracción? A mí en este momento hay gente en otros cursos anteriores y en otros cursos que he dado, hay gente que me pregunta ¿para qué sirve todo esto? Porque no ven a una señora agarrando la bolsa para ir al mercado y haciendo las curvas de indiferencia y todo lo que viene ahora, que es la recta de presupuesto y cómo equilibra sus combinaciones. Pero lo cierto es que la teoría económica, la teoría neoclásica, asigna en la conducta racional del consumidor un mecanismo natural que tratan de describir de esta manera. Es decir, para los neoclásicos, todos nosotros tenemos un mecanismo similar al que estoy describiendo que nos gobierna nuestras decisiones de consumo. Bien. ¿Preguntas hay hasta aquí? O sea, ya vimos la función de utilidad y los distintos niveles de utilidad y la combinación de bienes que nos garantizan idénticos niveles de utilidad en cada una de las curvas de indiferencia, ¿verdad? Nos falta entonces, ¿qué? A este consumidor, ¿qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le tenemos que poner para hacerlo feliz o infeliz? ¿Qué es lo que faltaría? O sea, sabemos que el tipo tiene un mapa de indiferencia, que sabe cómo lograr su satisfacción, la tiene clara. Sabemos que eso es a partir del ejercicio de consumo de distintos bienes y tenemos un plano bastante definido de qué niveles de satisfacción alcanza con la combinación de los bienes que está dispuesto a consumir. ¿Qué nos falta? ¿Qué le pasa a este consumidor? ¿Qué cosa le falta? ¿O qué cosa tenemos que incluir en el análisis para poder ver cómo maximiza Las sus posibilidades. las ¿El posibilidades? precio? ¿Cómo? No, nada. Sí, sí, a ver, diga, no tengan miedo de decir cualquier cosa. Si está bien, y si está mal, no importa, aprendemos, estamos para aprender acá. ¿Qué es lo El que precio, dije. el precio, claro, y más concretamente, ¿el precio de qué? ¿El precio de los bienes? Sí.
Claro, el precio de los bienes sería un elemento que nos falta, pero ¿qué? O sea, repítame, porque no lo escuché. No, no, no sé si soy yo, pero se me El entrecorta. presupuesto, algo así. Ah, el presupuesto, claro, el ingreso. El Es decir, ingreso. el ingreso del consumidor. ¿Cuánta guita tiene para gastar en bienes? Pues si no, sería un consumidor feliz, digamos, ¿no? Si tuviera guita libre. Son pocos los que tienen eso. Entonces, lo que tiene el consumidor, que La ahora restricción presupuestaria. es la restricción presupuestaria. Es una restricción, claramente. Una restricción. La vamos a ver aquí, la recta de presupuesto, restricción presupuestaria o recta de balance, que también ahora vamos a ver, que la vamos a ver, ya tenemos dos bienes aquí, dos bienes, el bien A y el bien B. No me acuerdo con qué número, creo que 1 y 2 le había puesto, pero lo mismo, son los mismos bienes. Y el mecanismo de construcción es un mecanismo que usamos mucho los economistas, es decir, el punto X1 que ven ahí arriba, perdón, el punto X1 que ven acá arriba, es si todo mi ingreso lo gasto comprando bien B. Y el punto X4 aquí, ¿qué sería? Si todo mi ingreso lo gasto comprando bien A. Comprando ¿verdad? bien A. Muy bien. ¿Puede comprar X5 el consumidor? Pregunta de examen. ¿Puede comprar X5? Sí. 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 ¿Y qué estaría pasando ahí si compra esta combinación? X5 nos No es dice, ¿Que le sobra? eficaz. no sé si es Le sobra. eficaz o no es eficaz, pero que antes de saber si es eficaz o no es eficaz, porque tenemos que ver otras No cosas. está en el límite de frontera. No es una frontera de posibilidad de producción. A ver, estamos hablando de la relación entre dos bienes que tiene el ingreso del consumidor. A ver, conceptualmente, frontera era algo que relacionaba el límite de producción del sistema, ¿recuerdan? Estamos hablando de otra cosa. Aquí tenemos B1 y aquí tenemos A1. La Pues, combinación B1A1 de bienes es posible. Pero ¿qué está haciendo ese consumidor si gasta ahí, si gasta su ingreso a ese nivel, X5? Gasta mitad en uno y mitad en el otro. Claro. Y concretamente, ¿qué pasa? ¿está comprando menos de lo que podría? Podría comprar más, pero sabemos que el tipo es racional, entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué probablemente esté Ahorrar. haciendo? Está ahorrando, claro, está sobrando ingreso para el gasto que tiene. Bien. Obviamente, cualquier punto sobre la recta nos marca X1, X2, X3 y X4, nos marca combinaciones posibles con el ingreso del consumidor. Obviamente, para llegar a X1, tenemos que hacer aquí ingreso sobre precio de B. Y para llegar a X4, aquí lo que hacemos es ingreso sobre precio de A. Obviamente, como alguien dijo, tenemos que conocer los precios de los bienes, pero ese esquema de conocimiento nos sirve para construir la recta de presupuesto. La limitación la tiene esa recta, que es la que nos da las combinaciones de bienes, como X2, X3 y todas las que se les ocurran, que puede acceder con su ingreso. ¿Y qué pasa en X6? No puede. No No le puede alcanza. comprar. No puede comprar. Entonces, supónganse que yo les digo, el planteo que les puedo hacer es que este consumidor necesita comprar del bien B lo que le marca el punto X6. O sea, aquí vamos a ponerle B6. B6 es el nivel de cantidad de bienes B que el tipo tiene que sí o sí comprar. ¿Qué les parece? Ahora vamos a borrar cómo construyo, cuántos bienes va a poder comprar del bien A. Casi lo mismo que en X5. Claro, casi lo mismo que en X5, ¿le parece? A ver, vamos a borrar lo que no necesitemos. Ahí estamos. A ver, ¿cómo construimos esto? Esto que estoy haciendo es para aprender a construir. O sea, yo voy a ir desde
bien B, cantidades del bien B que compra, por la recta hasta la recta de presupuesto, voy a bajar hasta el bien A y va a comprar ese nivel de bienes A6. ¿Sí? Supóngase que ahora quiere comprar más A6. Por ejemplo, acá A7. Entonces va a tener que sacrificar algo de B. Va a subir hasta nuestra recta de restricción y va a tener que bajar a B7. Lo que pierde por aumentar de A6 a A7. ¿Cómo se llama? Costo de Costo de oportunidad. oportunidad. Bien, costo de oportunidad. Muy bien. Bueno, ese es el funcionamiento de la restricción presupuestaria en un consumidor racional como nos marca la teoría neoclásica. ¿Todos entendieron? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a borrar aquí y vamos a tratar de dar una idea de cómo logra el consumidor su equilibrio o su maximización. A ver, ahí estamos. Ven aquí ustedes una gráfica en donde hemos superpuesto las curvas de indiferencia, que recuerdan que eran distintos niveles de utilidad o satisfacción. 1 a 4, recuerdan que hicimos 5, me parece, pero no es necesario, sigue para arriba. Y le hemos puesto la recta o restricción presupuestaria. La utilidad máxima o la satisfacción máxima de nuestro consumidor, aquí los bienes se llaman X e Y, recuerdan que era B y A, ¿verdad? Hay algunos temas de nomenclatura, es lo mismo. Pero digamos que la conclusión es que el equilibrio del consumidor o la máxima satisfacción se obtiene con la combinación de B1 y A1, en la que la recta de presupuesto o la restricción presupuestaria se hace tangente a una curva de indiferencia. Él va a tener un nivel de satisfacción 2 con la combinación B1A1, con la combinación A1, B1 de bienes, y garantizamos que con su presupuesto los puede consumir. Ese sería el mecanismo que nos recomienda la teoría neoclásica para analizar, para recomendar, o en última instancia, el mecanismo racional que lleva